Hola, espero te encuentres súper bien. En este video te voy a explicar paso a paso este problema de movimiento plano general. Se va a realizar mediante el método gráfico y te voy a dar un par de tips que necesitas saber para resolver este tipo de configuraciones. No te lo pierdas. En el video introducción de movimiento plano general te explicaba cómo resolver los problemas de velocidad mediante el método gráfico y el método analítico. Concluíamos que el método gráfico es mucho más rápido. Por lo tanto, en este problema tenemos una cremallera recta, descansa sobre un engranaje de radio 75 milímetros y está fija a un bloque B en la forma que se indica. Si se sabe que en el instante mostrado la velocidad angular del engranaje D es de 15 revoluciones por minuto en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y que el ángulo θ es igual a 20 grados, determine la velocidad del bloque B y la velocidad angular de la cremallera AB. En el método gráfico lo primero que debemos hacer es determinar la dirección de las velocidades. Pero primero debemos determinar cuáles puntos vamos a analizar. Un punto fijo que vamos a analizar es B. ¿Cuál será el otro punto? En videos anteriores les decía que vamos a analizar aquellos puntos que me relacionen los dos cuerpos. Normalmente los problemas se componen de 2 o 3 cuerpos. En este caso tenemos este engranaje, esta cremallera y el bloque. Ya relacionamos el bloque y la cremallera mediante el punto B. Vamos a relacionar la cremallera y el engranaje mediante el punto de contacto que será este punto, un punto por aquí. Ese será el único punto en el que están en contacto. Vamos con el primer dato importante, anoten esto. Cuando tenemos una rueda o un círculo y yo paso una línea, en este caso es una cremallera, que me corte o que me pase por ese círculo en un solo punto, esta línea va a ser siempre tangente, que el ángulo formado entre el radio y esa línea será un ángulo de 90 grados, siempre esté donde esté. Eso quiere decir que este punto, yo tengo que el radio, es decir, la distancia desde el centro a ese punto, será perpendicular a la cremallera. Y eso es un dato fundamental, ya que este ángulo es súper importante. Yo ya sé que es de 90 grados. Ahora, por las propiedades geométricas, miren esto. Yo tengo una línea horizontal y una línea cualquiera que la cruza. Por ángulos opuestos, yo sé que este ángulo es el mismo que este, ángulos opuestos, y este es el mismo que este. Por lo tanto, a mí me están dando este ángulo que sería este mismo, θ, pero yo quiero es este ángulo, entonces ese ángulo será este mismo, miren, formo esto mismo, esta misma figura. A continuación observo que en este centro, vamos a decir que este punto es D, este punto lo vamos a llamar P y B formo un triángulo, en este caso es un triángulo rectángulo. Hay otra propiedad. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar 180 grados. Si esto mide 90 y esto mide 20, este será de 70 grados para que me sume 180 grados. Ya tengo todos estos ángulos, ahora voy a definir las velocidades. Entonces imaginemos el movimiento. Si esto gira antihorario, va a estar tirando el bloque. Por lo tanto, el bloque se mueve sobre una superficie horizontal. El bloque ni sube ni baja. Así que yo puedo definir que la velocidad del bloque irá hacia la izquierda. Además dije que iba a relacionar este punto P. Como el punto P también pertenece a este engranaje, yo puedo decir que la velocidad de P irá en esta dirección, perpendicular al radio. Con estos dos puntos vamos a establecer nuestra ecuación de plano general. La velocidad de P será el primer movimiento, que es la traslación. Entonces traslado toda esta cremallera con la velocidad de B, o sea, todo va a ir hacia la izquierda. Entonces será la velocidad de B. Una vez trasladé todo, ahora voy a dejar quieto B y P va a rotar. Entonces recordemos, la rotación siempre será perpendicular al radio. La velocidad de P con respecto a B será perpendicular al radio de P a B. Por lo tanto, miren, yo ya tengo todas las direcciones. La velocidad de B a la izquierda, la velocidad de P en esta dirección y la velocidad de
P con respecto a B en esta dirección. Si yo saco estos vectores y formo un triángulo, me quedaría de la siguiente manera. La primera que dibujo, la velocidad de B, que sé que va a la izquierda. Luego, la velocidad de P con respecto a B, miren, lleva un ángulo de 70 grados. Por lo tanto, yo la puedo dibujar aquí. Y para cerrar el triángulo, yo sé que la velocidad de P va sobre esta línea, entonces yo la dibujo acá. Y yo conozco este ángulo que dije era de 20. Tengo mi triángulo de velocidades, ahora utilizo la ley de los senos, que por aquí les voy a dejar algunos ejemplos para que recuerden que es muy sencilla. Vamos a determinar lo que nos pide. Primero la velocidad de B. Entonces, como yo quiero este lado, la velocidad de B, aplico la ley que me dice cualquier lado del triángulo, en este caso la velocidad de B, sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado. Entonces, mire, yo tengo este lado, el seno del ángulo opuesto. Entonces, el ángulo opuesto, miren, es este, seno de 90. Y esto lo voy a igualar a cualquier otro lado sobre el seno del ángulo opuesto. Si yo lo igualo a esta, yo no conozco la velocidad de P con respecto a B, pero del problema yo puedo obtener la velocidad de P. Entonces vamos a tomar este lado, velocidad de P sobre el seno del ángulo opuesto. Yo analizo este lado. ¿Cuál es el ángulo opuesto a este lado? Este, de 70 grados. Entonces con esta expresión yo despejo la velocidad de B. Lo que tengo al lado derecho queda igual, pero este seno de 90 está aquí dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces aquí vamos a obtener la velocidad de P. P, recordemos que fue el punto que dije en el que se encuentra la cremallera y el engranaje. Por lo tanto, yo puedo calcular su velocidad con los datos del engranaje. Recordemos que la velocidad lineal de un punto en una placa, se los explicaba por allá en videos anteriores de nuestra fabulosa lista, que también les dejo por aquí el link, es la velocidad angular de la placa por el radio hasta el punto. Entonces, yo necesito la velocidad angular, en este caso la placa será este engranaje y nos dice que es de 15 revoluciones por minuto. Recomendar pasar revoluciones por minuto a radianes por segundo. Para hacer la conversión ustedes deben hacer lo siguiente, escriban revoluciones por minuto de esta forma y lo van a multiplicar por el factor de conversión. Lo primero que quiero eliminar es revoluciones, como está en el numerador lo coloco en el denominador. Una revolución, lo quiero pasar a radianes. Entonces deben aprender lo siguiente. Una revolución es una vuelta y una vuelta en radianes sería 2pi radianes. Con eso ya elimino revoluciones, pero también debo eliminar minutos. Como está en el denominador, lo coloco en el numerador. Un minuto y lo quiero pasar ¿a qué? A segundos. Entonces un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. Entonces hago esta multiplicación, estas dos multiplicaciones y obtengo 1.571 radianes por segundo. Porque las revoluciones y las revoluciones se cancelan y los minutos y minutos se cancelan. Entonces ya tengo la velocidad angular por el radio. Entonces será la distancia desde el centro donde está girando el cuerpo, la placa, hasta el punto. Entonces será el radio del engranaje que nos dice 75 milímetros. Vamos a pasarlo a metros, entonces lo multiplicamos por 10 a la menos 3. Obtenemos 0,1178 metros por segundo. Recordemos que esta es velocidad lineal. Simplemente vamos a reemplazarla en nuestra ecuación para calcular la velocidad de B. Obtenemos 0.125 metros por segundo. La dirección ya la sabemos, hacia la izquierda. Y esa sería la respuesta de nuestro punto A. A continuación te quiero invitar a suscribirte si te está gustando el video. Tenemos una lista de reproducción de cinemática de cuerpos rígidos que no vas a encontrar en ningún otro lugar, los problemas más interesantes. Para la velocidad angular de la cremallera yo necesito este término. Recordemos que este término, la velocidad de P con respecto a B, es la rotación. Entonces es omega de P y B cruz el radio de P con respecto a B. Entonces, como nosotros estamos con el triángulo de velocidades, vamos a calcular la velocidad de P con respecto a B. Hacemos el mismo proceso. Utilizamos la ley del seno, entonces, ¿cuál es el ángulo opuesto a este lado? Es este, seno de 20. Y eso lo igualamos a cualquier otro lado. Yo lo puedo hacer con B o con P.
tengo los datos de los dos, pero como ya borré la velocidad de P, voy a hacerlo con B, no importa. Entonces eso es igual a la velocidad de B sobre el seno del ángulo opuesto a B, o sea, de 90. Despejando velocidad de P con respecto a B, este seno que está dividiendo lo paso a multiplicar. Reemplazando valores tenemos, esto nos dio 0,125, resolviendo 0,0429 metros por segundo. Entonces ahora utilizamos esto. Velocidad de P con respecto a B dijimos que era la velocidad angular entre P y B. Como P y B son puntos que pertenecen a la cremallera AB, entonces será la misma velocidad angular de la cremallera. Por el radio, entonces el radio entre P y B. Tenemos que calcular esta distancia. Para calcular la distancia entre P y B hay varios métodos. Podemos utilizar una función trigonométrica ya que tenemos este lado que es el radio. O podemos también utilizar la ley de los senos, pero no con velocidades, sino con las longitudes. Como estamos con ley de senos, vamos a utilizarla. Yo sé que esta distancia es el radio, mide 75 milímetros. Tengo los ángulos, este es de 70, este es de 20 y el otro de 90. Y yo lo que necesito es este, vamos a llamarlo R. Entonces, como yo necesito R sobre el seno del ángulo opuesto será 70, eso es igual. Lo que conozco, entonces yo conozco este ladito 75 sobre el seno del ángulo opuesto a este lado que es 20. Entonces, despejando el radio me quedaría esto por el seno de 70. Resolviendo obtenemos 206.1 milímetros. Recordemos que aquí dije 75 milímetros. Al otro lado tenemos la velocidad de P con respecto a B. Y el radio estaba multiplicando, lo paso a dividir. Reemplazando la velocidad de P con respecto a B 0,0429. Miren las unidades, metros y segundos. Por lo tanto, el radio lo tenemos que dar en metros. Como está en milímetros, pues lo multiplicamos por 10 a la menos 3 para que me quede en metros. Obtenemos 0,208. Recordemos que es velocidad angular, entonces será radianes por segundo. Ahora miremos la dirección. Si esto quedó quieto y P, miren, va subiendo, la cremallera va subiendo aquí, entonces irá en sentido horario. Con eso terminamos este excelente video. Espero dejen su valioso like y se suscriban. Compartan este video y nos vemos en una próxima.